Son las 7:41. Damos la bienvenida al doctor Darío Ordóñez. Él fue gerente de MOVEP, uno de los colaboradores del exalcalde de la ciudad, Cristian Zamora. En los últimos tiempos de Cristian Zamora marcó distancias Darío Ordóñez con algunas denuncias sobre su administración. Le damos la bienvenida a Darío. Quisiéramos conocer con este cambio que se dio cuando usted fue parte del círculo directivo de MOVEP particularmente y del alcalde Zamora durante su administración. ¿En qué momento usted se fue decepcionando? ¿Qué produjo su salida? ¿Qué produjo su posterior ruptura con el exalcalde? Buenos días, estimado Gustavo, Rosana, gracias por la entrevista. En primer lugar, yo creo que es fundamental recordar que en septiembre del año 2024 presenté yo la renuncia irrevocable al cargo de gerente general del EMOV. Esto es ya casi hace 2 años atrás. Lo hice en razón de que en ese momento se me presentó la posibilidad de ser candidato a la Asamblea Nacional. En ese momento no hubo ningún inconveniente. Participé en este proceso electoral. Luego se inició un proceso ya por parte de Contraloría General del Estado, a pedido de algunos actores políticos también, de que se inicie un proceso de evaluación, examen especial, al proceso de determinación de los radares. Sí, eso a finales ya del año 2025. Una vez que me encontraba en pleno ejercicio profesional, concurrieron a la oficina jurídica en la que yo me encuentro ya 31 años, una serie de servidores municipales quienes me hicieron entrega de muchísima información que poco a poco hemos ido develando en el transcurso de estos meses de situaciones completamente irregulares. Entre otras tantas, justamente el tema de los radares, asuntos referentes a la empresa EMAG, otros propios referentes a la propia empresa de movilidad y otros tantos en la Guardia Ciudadana. Es una pena, decíamos nosotros hace ya meses atrás, que un proyecto que consideramos inicialmente un proyecto bastante importante para la ciudad, válido para la ciudad, se haya poco a poco desdibujado. Eso es lo que consideramos nosotros que ocurrió. Nos parece que el señor alcalde suspendido tuvo también en su entorno a figuras que no responden a los intereses públicos, sino intereses lamentablemente particulares. Incluso le entregué a la señora alcaldesa de la ciudad de Cuenca, a la actual alcaldesa, una serie de informaciones. Entre otros, le entregué una lista de 21 funcionarios que se encuentran siendo parte. Antes de entrar en esos detalles que usted los ha ido develando poco a poco, quisiera preguntarle si es que fue el tema de los radares, su vínculo, su nexo de cercanía con Cristian Zamora, pero fue también en forma posterior la manzana de la discordia. ¿Vio usted en algún momento dentro de estos procesos que se han vivido y que usted los ha vivido intensamente, actitudes que configuraban deslealtad? Bueno, ocurre que al inicio, cuando yo fui invitado, usted recordará, Gustavo, yo no fui parte del equipo político del señor Zamora, no fui parte del equipo político, fui invitado a ser parte del equipo de la empresa de movilidad con el objetivo único de iniciar y de concluir el proceso de determinación de los radares como tales. Ese fue el objetivo para el que fui yo invitado en aquella época. Se lo hizo en aproximadamente 5 o 6 meses. Luego de que concluyó el mismo, meses después, renuncié ya al EMOV y pues, como le digo, participé en este proceso electoral. Y luego de aquello, luego de muchos meses más, justamente lo que le estoy diciendo, tuve conocimiento de una serie de hechos absolutamente irregulares. Yo advertía, le tengo que ser sincero, algún tema de prepotencia de parte del exalcalde de Cuenca, avasallaba de alguna manera con su forma de ser a los diferentes directores. A mí no lo hizo, tengo que ser sensato, pero se veía sobre todo un asunto que llamó mucho la atención, que fue el asunto de contratación pública.
nos decían a nosotros, gerentes, directores, nivel jerárquico superior, que se entreguen allá a la alcaldía un X correo, usted conoce bien, hemos denunciado aquella situación, solamente para temas informativos, se entregue en términos de referencia, estudios de mercado y todo lo relacionado a los diferentes procesos de contratación pública. Posteriormente pudimos advertir, ya meses después, de que esta situación era completamente anómala y era para ajustar los términos de referencia y poder dedicar tal o cual proceso a tal o cual proveedor. ¿Ajustar a posteriori, dice usted, o estos eran, digamos, un tablado para estructurar concursos o adquisiciones o contrataciones dentro del municipio? Concretamente, Gustavo, era para poder maquillar los diferentes términos de referencia, estudios de mercado, ofertas, planteamientos, comisiones técnicas de calificación y poder, en definitivamente, manejar la contratación pública desde la alcaldía de Cuenca. Eso se pudo observar posteriormente porque, claro, al inicio era únicamente para conocimiento de la máxima autoridad, y después se había conocido que era más bien para lo que le estoy diciendo, direccionar los procesos de contratación pública. Abogado Ordóñez, muy buenos días. Usted, luego de haber sido parte de esta administración, en algún momento de la administración de Cristian Zamora, ¿cuál es el análisis que tiene usted ahora de lo que ha acontecido luego de la suspensión por un lapso de 6 meses de Cristian Zamora de la alcaldía, la imposibilidad de participar en el proceso electoral, pero sobre todo la gestión que ha venido realizando Marisol Peñalosa en estos días, apenas un mes al frente de la gestión como alcaldesa subrogante? Ha habido decisiones importantes que se han evidenciado, pero todavía hay una serie de temas que estarían latentes y por resolverse. Mi querida Rosana, en verdad lamentable para Cuenca que la máxima autoridad de la ciudad, el señor alcalde, se haya visto en un tema, por vez primera en la ciudad, y me parece que también en la provincia, que un alcalde tenga que ser sancionado por el Alto Tribunal de Justicia Electoral, por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Pero por qué? Por violencia política a una señora concejal. Esto ya se lo advirtió por parte no solamente de quien habla, sino de muchísima gente, actores políticos, no actores políticos, dirigentes sindicales, dirigentes barriales, etcétera, etcétera, de esta situación en que el alcalde, lamentablemente, por sus propios desméritos en este tema, concluyó precisamente con una suspensión provisional de 6 meses en el ejercicio del cargo. Lamentable que haya ocurrido aquello, pero claro, vino la señora vicealcaldesa, ya encargada de la alcaldía. Yo le veo, Rosana, hasta este momento, que la señora alcaldesa tiene temas importantes y relevantes para la ciudad. En poco tiempo, a los pocos días que asumió, resolvió de manera interesante e importante el conflicto que tenía con los transportistas urbanos de la ciudad de Cuenca. De otro lado, inició el proceso ya para la aprobación de la ordenanza de 2 en moto, que había sido encerrada en los archivos de la alcaldía y no se desempolvaba y podía ser tratado. Y vemos también que ha habido oxigenación en diferentes direcciones, empresas públicas, y le vemos sobre todo con un asunto importante para la ciudad y para el país: la apertura y el diálogo que ella ha tenido con los diferentes sectores de la ciudad. El acercamiento incluso, que es importante, con el propio gobierno nacional, porque por supuesto el gobierno central tiene que entregar hasta recursos a los diferentes municipios, pero cuando existía esta pugna y esta confrontación del exalcalde o del alcalde suspendido con el gobierno, había problemas incluso en lo que era la entrega de recursos. Entonces yo creo que si usted ve en la historia de Cuenca, ningún alcalde ha tenido ese nivel de confrontación con las autoridades del gobierno central. Vemos ahora que ventajosamente la alcaldesa tiene realmente una buena posición en ese aspecto. Ahora, sobre este tema, se han generado varios debates sobre la posibilidad o no que tendrá el alcalde Zamora de retornar luego de estos 6 meses de suspensión a ejercer el cargo. Hay voces diversas, unas que aseveran que se podría
pasar el hecho de que el alcalde no esté como ausencia del cargo, como abandono del cargo, y esto le haría precisamente perder esa condición, mientras que hay otras voces que aseguran que no. No obstante, esto será una decisión del Consejo Cantonal. ¿Cuáles son sus lecturas al respecto? Parece que no le tenemos al doctor Ordóñez, tenemos algún problema con la conexión. Vamos a esperar unos segunditos a ver si es que podemos retomar la conexión con el exgerente general de la EMOV. Bien, estamos en diálogo con el doctor Darío Ordóñez, exgerente de EMOV EP durante la administración de Cristian Zamora y luego su detractor. Cabe recordar que la sanción contra Cristian Zamora fue una suspensión de derechos políticos por 6 meses. Ha retornado ya Darío a pantalla. No sé si escuchó la pregunta de Rosana, pero iba en el sentido también de esas declaraciones, de esas convicciones que se ha escuchado a miembros del Consejo Municipal, a la concejal Diana González, por ejemplo, que tiene la certeza de que luego de los 6 meses Cristian Zamora no volverá a su cargo. Sí, le repite la pregunta, que parece que no le escuchó. Sí, Darío, justamente la inquietud iba en el sentido de, desde su conocimiento como jurisconsulto que usted es, ¿qué opina sobre el retorno o no de Cristian Zamora luego de estos 6 meses de suspensión? Pues algunos sectores dicen que podía aplicarse el abandono del cargo porque se cumpliría ya el lapso en el que él puede estar fuera de el ejercicio de sus funciones, pero hay otras voces que dicen que no, porque esta es una sentencia judicial, que no es un abandono del cargo hecho por voluntad propia, sino que más bien se está dando cumplimiento a una sentencia, en este caso de la justicia electoral. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Gracias, Rosana. Ahora sí la escuché perfectamente. Mire, yo creo que quiero yo destacar esas palabras que había dicho la señora concejal Diana González respecto incluso a este tema, con lo cual comparto plenamente desde el punto de vista jurídico-legal. La suspensión a través del Tribunal Contencioso Electoral es de 6 meses. De conformidad con el COTAD y las normas pertinentes, se determina que máximo un permiso o una vacancia puede ser de hasta 60 días. Recuerde usted, son temas que podían ser por vacaciones, por asuntos de enfermedades, por asuntos relacionados con comisiones o comisiones fuera del país, etcétera, pero no puede ser más de 60 días. ¿Situaciones de fuerza mayor en general es lo que se legisla? Asuntos de fuerza mayor también se puede incluir en aquello. Hay una serie de causales que determina el COTAD y la propia ley orgánica del servicio público relacionado con este tema. Pero en términos generales, para que se pueda entender este asunto, no puede ser un abandono o una vacancia o un permiso otorgado más allá de los 60 días. Quiero aquí poner un símil o una comparación. Si un servidor público es detenido por agentes del EMO, por asuntos de estado de ebriedad, o por causales como aquellos, y donde se le dé más de 60 días, 90 días, por ejemplo, un taxista que hace servicio público es detenido en estado de ebriedad, la sanción, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, es de 90 días. ¿Sí? Si ese taxista es servidor público, inmediatamente, luego de los 30 días, de acuerdo a la ley propia de la Ley de Servicio Público, no podrá continuar en el desempeño de su cargo. Por lo tanto, yo sí considero, desde el punto de vista jurídico-legal, que habría razones fundamentadas para que el Consejo Cantonal tenga que declarar vacante esa función, porque está transcurriendo o va a pasar más allá del término fijado por la ley. Es decir, que quedaría descalificado, pero es un tema que tendría que ser eventualmente evacuado por el Consejo Municipal. Por supuesto, tiene que ser resuelto por el Consejo Cantonal. Habrán voces a favor, voces en contra, pero obviamente yo sí considero aquí en este punto que es fundamental para los destinos propios de la ciudad, y es un asunto fundamental, se solicite a Procuraduría General del Estado un criterio sobre este tema. Muchos han sido los juristas que dicen lo contrario, otros a favor, otros en contra. Desde mi punto de vista,
constitucional, jurídico, legal, me parecería a mí que luego de los 60 días, pues estaríamos en una causal ya de abandono del cargo y debería ejecutarse como dispone el propio COTAD en estos casos. Al venir esta decisión de una autoridad legítima, al venir desde la función electoral, ¿no se convierte en un tema de fuerza mayor para el alcalde? Fuerza mayor sí, pero no más allá del tiempo o del límite determinado en la propia ley que determina el plazo de 60 días. Puede haber una fuerza mayor, puede haber una situación particular, pero no puede excederse de los 60 días porque, claro, se podrá imaginar usted que se determine, digamos, una sentencia por 2 años o por 1 año, por 3 años, y eso ya no está dentro del tema de fuerza mayor porque estaría justamente extralimitándose en el plazo establecido en la propia ley municipal. Bien, volvamos a su análisis, a su juicio de valor sobre la administración de Zamora y las razones por las que le separaron. ¿Cuáles considera usted fueron las principales decisiones equivocadas que hoy son cuestionadas por usted como exfuncionario? Gustavo, yo creo que en resumen podríamos nosotros indicar un círculo rodeado hacia él o junto a él, que lo que estaba haciendo en el municipio era acciones que estaban en contra de la ley y en contra sobre todo de la ética pública. Ya la propia Contraloría General del Estado ha sido muy clara, ha advertido una serie de irregularidades, ya no solamente en el tema de responsabilidad civil. Lo preocupante es que esto ya va más allá. Son presunciones de responsabilidad penal que en varios casos ha determinado la propia Contraloría General del Estado y que hoy por hoy se encuentra en análisis, en investigación de la propia Fiscalía General del Estado. Me parece a mí que ese poder concentrador que tuvo él cuando ejerció la alcaldía lamentablemente le está pasando factura, y especialmente el hecho de haber confiado también en figuras que lamentablemente dentro de su entorno no estaban cumpliendo los parámetros de lo que es el buen convivir, la ética pública, la moral pública, y por eso es lo que está aconteciendo. Nunca antes se había visto situaciones de contratación pública, que yo creo que ese es el punto neurálgico y fundamental. Procesos de contratación pública que fueron completamente manipulados e irregulares en toda la órbita de la corporación municipal, empresas públicas, direcciones públicas, en el asunto de fiestas, en la adquisición de bienes, en la prestación de servicios, etcétera, etcétera. Y en este contexto, abogado Ordóñez, se han dado algunas situaciones que han sido denunciadas con intensidad en estos días. Uno de ellos, lo que ha ocurrido con los trabajadores de la empresa EMAG, los trabajadores dedicados a la limpieza. Las empresas contratistas de este servicio habrían recibido los dineros de la municipalidad, pero a su vez estos no han entregado o han cumplido con los pagos pertinentes. Pero una situación similar se da también con los medios de comunicación. La agencia que ganó el concurso para el pago de estas publicidades contratadas o espacios contratados por el municipio, la alcaldesa, le escuchamos a Marisol Peñalosa, ha entregado hasta el último centavo, se ha dicho, a esta agencia de publicidad, pero a su vez esta agencia no ha cumplido con el pago a los distintos medios de comunicación con los cuales ha contratado. Este ha sido un problema, es un problema porque se estaría afectando a terceros. Así es. Primero, permítame expresar mi solidaridad con todos los medios de comunicación que lamentablemente han sido víctimas de este proceder. Vea, ese es un ejemplo que usted anota y que lamentablemente se da. Me parece que incluso el valor, decían a través de las redes sociales, que hay una deuda de aproximadamente $200,000 que se habían dado o se están dando contra adeudados a los medios de comunicación. Mire, Rosana, pero yo creo mucho más grave lo que viene ocurriendo con 400 hormiguitas chúas por más de 26 años. Me he concentrado en aquello, tengo toda la información. El día de hoy tenemos una reunión 2:30 de la tarde con el asambleísta Becerra.
por este tema justamente de esta precarización laboral. El día de mañana en la gobernación a las 10 de la mañana nos van a recibir la comisión de la Asamblea Nacional de lo Laboral para escucharnos a las hormiguitas chuvas y a yo como en calidad de abogado defensor. Y el día jueves incluso tenemos una comparecencia en el Ministerio de Trabajo por este tema. En resumen, yo tengo aquí el presupuesto del EMAG del año 2025, en el que se establece que el EMAG, del presupuesto de $33 millones, tiene para los servicios de limpieza un poco más de $6 millones, que lamentablemente año tras año se ha ido entregando a las llamadas compañías tercerizadoras para que, a base de un atropello laboral inmensurable, que tengo acá las evidencias, no solamente es el pago, la falta de pago de sueldos, las no aportaciones al IES, la persecución, el cobro de comisiones de las hormiguitas chuvas para ingresar a esos trabajos, el hostigamiento, la falsificación de firmas en roles de pago, les hacen firmar la renuncia antes. Son 400 familias que se encuentran en una situación deplorable y una angustia permanente en esta situación. Son más de $6 millones y es lamentable. Yo le cursé una carta el día viernes, aquí está, a la señora alcaldesa de la ciudad de Cuenca, pidiéndole justamente en base a razones jurídicas, sociales y legales que ponga fin a esto. Ha dicho el señor gerente de ahora, el ingeniero Vicuña, que somos irresponsables en solicitar la incorporación de las hormiguitas chuvas al rol del EMAG. A nosotros nos parece, primero, un desatino este tipo de declaraciones. La irresponsabilidad viene de ellos, del EMAG, que por 26 años no se han preocupado de esta situación, que han permitido la tercerización a pesar de que está prohibido por la Constitución de la República y por el mandato constituyente número 8. Entonces, por supuesto, nos preocupa esta falta de voluntad del actual gerente del EMAG, de la anterior gerenta del EMAG, que lamentablemente decía, no hay un análisis económico, no hay un análisis financiero, no, existen los recursos económicos. Ahora, Darío, sí es importante revisar un poquito el pasado. Primero le preguntaría, este esquema de tercerización, si es que podemos calificarlo así legalmente, que hoy deviene un sistema de explotación laboral, no fue algo que no se conocía. Hay muchísimas denuncias que se hicieron sobre este tema, hay grabaciones que tenemos allí en nuestra página web que pueden ser revisadas de personas que trabajaban socialmente con las hormiguitas chuvas y en cada ocasión hablaban de la precaria situación desde el punto de vista laboral. ¿Cómo se toleró esto por 26 años aproximadamente? ¿Se repitió esto en alguna otra empresa municipal o en el ámbito de la corporación municipal? Lo que sí requiere una respuesta es por qué se toleró esta situación por tanto tiempo en Cuenca que no era desconocida. Tenemos que recordar que este esquema de tercerización, si no me falla la memoria, se generó allá por el año 2000 cuando Fernando Cordero Cueva era el alcalde de Cuenca. Se me escapa el primer nombre, el ingeniero y doctor Salgado dirigía a EMAG EP y se generó incluso esta figura altamente decorativa y propagandística de las hormiguitas chuvas sin mirar un poquito más adentro sobre su situación laboral. ¿Cómo es que se ha tolerado por tanto tiempo esto? Esa es la misma pregunta que hacemos. Desde el año exactamente 1998 ocurre estos procesos de precarización y tercerización laboral a decenas de trabajadores. Pero sí es importante también decir que antes del año 98 tuve la oportunidad de conversar con jubilados que trabajaban en aquella época en la Dirección de Aseo y Limpieza del municipio de la ciudad de Cuenca. Había la contratación directa. Se le ocurrió por allá, por el año 1998, cambiar este sistema o este modelo, entre comillas, y inician el proceso de tercerización hasta la presente fecha. Van a ser casi ya 30 años de esto. Y para mí, de manera sensata hay que decirlo, no solamente es las actuales autoridades del EMAG las responsables, han sido todos y cada uno de los gerentes, y también decirlo con fuerza de los alcaldes que conocían y que permitían este tipo de situación y autorizaban esta contratación
precaria de relaciones laborales. Y hay que ser equitativos en esto. No se trata de defender a Cristian Zamora, no tenemos razones para hacerlo, pero hay que ser claros en señalar, dejar claro que las administraciones posteriores, hemos mencionado ya a Fernando Cordero Cueva, las posteriores de Marcelo Cabrera, de Pedro Palacios y posteriormente la de Cristian Zamora, no solamente que continuaron con esta tercerización, no solo que se mantuvo, sino que creció. MOVP llegó a depender de estas cuadrillas para cubrir otras tareas adicionales que la empresa no podía asumir por los costos de personal. Así es. Mire, Gustavo, ¿cuántas hormigas chúas directas hay en LEMAG? 182. ¿Cuántas hormigas indirectas hay en LEMAG? Es decir, a través de las tercerizadoras. Más de 400. ¿Cuánto dinero existe para aquello? Para contratar a las hormigas indirectamente, es decir, a las tercerizadas. 6 millones de dólares. ¿Con cuánto se quedan las compañías tercerizadoras? Con aproximadamente 2 millones a 2 millones y medio. Hay una utilidad o una ganancia del 30% aproximadamente. ¿Por qué? Eso es lo que le preguntamos a los diferentes gerentes del LEMAG. ¿Por qué se permitió, entre comillas, este modelo? ¿Por qué se permitió que empresas tercerizadoras ganen recursos y dinero, son millones de dólares por varios años, y no se haga la contratación directa? Nosotros hemos hecho los cálculos junto con equipos, auditores, economistas, etcétera. ¿Cuánto alcanzaría contratar con 6 millones de dólares, que es lo que tiene como rubro de servicios de limpieza LEMAG? ¿A cuántas hormiguitas chúas se alcanzaría para contratar directamente? Quisiera preguntarle, doctor Ordóñez, con la visión, perdón de la interrupción, con la visión global que usted tiene de este tema, ¿fue el cambio del sistema de cobro que se generó desde el Ministerio de Energía, desde la empresa eléctrica regional Centro-Sur como instrumento, el que de alguna manera pateó el tablero, llevó a que el público se percate primero de cuánto estaban pagando a EMAG EP? Enhorabuena, una empresa que tenía limpia la ciudad, pero sobre la cual no recapacitábamos, no analizábamos los cuencanos del cómo. Tenía realmente un presupuesto millonario que hoy se ha visto en problemas y que se ha generado o ha devenido en un montón de dificultades para la empresa de aseo de Cuenca, EMAG EP, que nos lleva también al tema que estamos hablando con usted. ¿Fue este tema, el cambio de sistema de cobro, el catalizador para que se analicen otros factores que tienen que ver con esa estructura organizativa de esta empresa pública local, EMAG EP en particular? Me parece que sí, Gustavo. Yo creo que lo que usted señala, este asunto de la tarifa, que ahora se lo hace a través de otros procesos y no directamente de la empresa eléctrica, tal vez fue uno de los detonantes. Yo me he permitido, Gustavo, revisar hoja por hoja el presupuesto del EMAG. Y ahí usted, en ese presupuesto de 33 millones de dólares, hay situaciones, por decir, sorprendentes e increíbles. 33 millones anuales, ese es el presupuesto con el que trabajaba. Ese es el presupuesto que está aquí. Mire, está colgado en la página. ¿De qué año es? ¿De 2026? El EMAG del año 2025. 33 millones de dólares, pero usted va a encontrar ahí rubros para nosotros totalmente innecesarios, donde viene la preocupación. Por eso hay que sincerar las cifras económicas, porque usted puede encontrar allí situaciones sorprendentes. Por ejemplo, el arrendamiento de maquinaria del relleno sanitario de Pichacay, que también ya lo dijimos, donde hay un proceso que está lanzado a través de la página CERCOP. Es un proceso de 6 millones de dólares que, gracias a nuestra denuncia, ha sido suspendido ese proceso porque se estableció, y nosotros lo dijimos con fuerza, sobreprecios por más allá de los 2 millones de dólares, donde se había establecido en la página de la CERCOP por parte del EMAG arrendamientos de vehículos, por ejemplo, en $200,000 por 4 años. Apenas de una camioneta doble cabina se le estaba pagando $200,000 en 4 años, cuando lo lógico y lo correcto... Podía comprar 8 camionetas doble cabina. Exactamente. El momento que usted empieza a revisar el presupuesto del EMAG, créase,
Otra figura, y perdóneme, puede haber un ahorro absoluto. Perdóneme lo acelerado de esta parte final del diálogo, pues tenemos ya que terminar, Darío. Se ha detectado otra figura altamente utilizada en las administraciones municipales, en los GATS del país en general, el desvío de fondos dentro de la corporación. Una empresa saludable como EMAG-EP, o saludable desde el punto de vista financiero, estamos hablando en este momento como Etapa EP, utilizando presupuestos para otros fines que no son los específicos de la empresa. Así es lo que usted señala. Por eso le digo yo, sería interesante e importante que ustedes como comunicadores y buenos periodistas se hagan un análisis puntual del presupuesto del EMAG, y usted va a ver ahí que se destinan recursos, como usted bien lo señala, son cientos de miles de dólares a temas que no son propios de la empresa municipal del EMAG. Usted ve allí incluso asuntos de servicios profesionales por más de 80, 100 mil, 150 mil dólares, no sabemos ni para qué ni por qué. Es decir, hay una suerte de maquillaje y de desvío, como usted bien lo dice, por un lado, por otro de maquillaje, en donde el propio resumen y el ahorro, si es que habría sensatez por parte de las actuales autoridades del EMAG, no digo de la alcaldía, del EMAG, debería haber un cambio ahí profundo. Ojalá la señora alcaldesa me esté escuchando, porque sí debe sincerarse la parte económica de todas las empresas públicas, puntualmente del EMAG, porque he revisado puntualmente cada uno de los rubros y se dice que no existen recursos, por ejemplo, para sostener una incorporación directa de las dormitas chuas. Y yo le apuesto así, por decirle, el momento que nosotros sinceremos, hay de entrada 6 millones de dólares, de entrada, para servicios de limpieza y de contratación a las hormiguitas chuas. De entrada hay un ahorro para la operación de la planta de Pichacay de 2 millones de dólares. Si usted va sumando cifras, nos alcanzaría para toda la contratación de las hormiguitas chuas y nos sobra. Pero ese ejercicio económico no se quiere hacer. Han tenido 26 años. Terminamos con esto, Darío. ¿Qué pasaría si es que con esa probidad que intenta demostrar esta nueva administración en las cosas se analiza, por ejemplo, las 2 o 3 últimas décadas? ¿Qué es lo que se encuentra bajo la alfombra en cuanto a la administración de empresas públicas aquí, empresas públicas municipales aquí en la ciudad de Cuenca? Seguramente habrá allí de revisar adecuadamente, minuciosamente, pero estoy seguro que ahí existen intereses oscuros de grupos, de funcionarios intermedios, de mandos medios que han hecho de las suyas, no solamente en EMAG, sino en otras empresas públicas, durante décadas, como usted dice. Entonces vienen gerentes, pasan gerentes, pero siguen allí ciertos funcionarios que nosotros sabemos exactamente quiénes son, haciendo de las suyas en la empresa pública y lamentablemente ganando recursos de manera irresponsable y corrupta. Le agradecemos mucho. Quedamos pendientes para otro diálogo, pues hay demasiadas cosas que no hemos podido tratarla con usted, doctor Ordóñez. Gracias, muy amable. Darío Ordóñez fue el ex gerente de MOV-EP en esta última etapa de Cristian Zamora. Son las 8:15. Dicen que tu casa